Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la nación primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por el poder de la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz. Quiero sentir y entender el poder de este regalo hoy mismo en esta semana. En el nombre de Cristo oro. Amén. Hoy es la primera parte de la Semana Santa. La semana recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén el domingo antes de su resurrección. Vimos la última cena, su arresto, su traición, de ser llevado ante de Pilato, la cruz y por fin la resurrección el domingo. Estos eventos son el corazón del Evangelio. Esta semana es la mitad del Evangelio de Juan. Debemos meditar en ellos repetidamente. Hoy adoremos del evento más importante en todo el mundo de lo que fue hecho por los hombres, la crucifixión de Jesucristo en la cruz de Gólgota. Lo celebramos cada año en este periodo del año porque fue ligado a la fiesta de los judíos, la Pascua, que recuerda el éxodo de Egipto y la sangre de un cordero sin mancha, puesto sobre los marcos de las puertas de las casas de los judíos, los creyentes en la palabra de Dios. Jesús tuvo que ser este cordero, y por su sangre sobre la puerta de nuestro corazón somos liberados del ángel de la muerte eterna. Él es el mero Cordero Pascual. Pero ¿por qué la muerte de Jesús tuvo que ser en la cruz? Pues desde antes de la creación del mundo, eso fue el plan de Dios. Estudiemos juntos y leamos el certificado de la cruz. En Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron, hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Leemos aquí que el Cordero Pascual, que fue inmolado desde el principio, su muerte tuvo que ser cruel, tortuoso, indigna, una muerte a las manos de los hombres, y la cruz fue la elección de Dios. 1000 años antes de nacer Jesús, el rey David profetizó del sacrificio del Redentor en Salmos 22, 14 y 15. Dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. El sufrimiento del Mesías fue en la cruz hasta la muerte. Y luego dijo en versículo 16: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, guardaron mis manos y mis pies, repartieron mis vestidos. Eso fue profetizado de la cruz y también de los romanos, los soldados que estuvieron con él. Luego, los 700 años antes de su muerte en la cruz, Isaías también profetizó de la muerte dolorosa. En Isaías 53, versículos 4 y 5. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos 6 diferentes palabras de dolor extremo. Jesús fue azotado, herido, abatido y molido. También habla de su llaga y su castigo. Los clavos dejaron 3 llagas en su cuerpo. Llagas que fueron tocadas por muchas personas. No solamente los 11 discípulos en Jerusalén, pero 2500 personas también en las Américas, que nunca había visto una crucifixión. En el libro Registro de los Nefitas, en 3 Nefí 5:15, dice: y aconteció que la muchedumbre fue, y metieron la mano en su costado, y tentaron la señal de los clavos en sus manos y en sus pies. Llagas en las manos pueden estar en muchas personas, pero la llaga en su costado significaba la muerte, la lanza al corazón. Este testimonio es evidencia que sucedió la crucifixión. Ellos quedaron impresionados y lo escribieron, algo que nunca había visto antes. Regresando a la vida de Jesús, antes de morir, la cruz siempre estaba en su mente
Y era su propósito y destino. No fue una muerte accidental. Jesús profetizó de su muerte directamente por lo menos 10 veces que están escritas. Número 1, en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a profetizar de su muerte, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El próximo vino 6 días después en el monte de la transfiguración, en Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Luego, todavía estando en Galilea, en Mateo 17:22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Estos 3 eventos sucedieron en Galilea. Ahora los próximos 4 veces sucedieron en Jerusalén, apenas antes de ser crucificado. El cuarto está en Mateo 20:18. Y aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a la muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. La quinta, Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Iba a dar su vida a cumplir lo que está escrito en Isaías 53:5. Y estando en Jerusalén, contó una parábola, que dice en Mateo 21:37 la parábola. Finalmente les envió su hijo, en versículo 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y por fin, dentro de Semana Santa, escucha lo que dijo Jesús, en Mateo 26:2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Adicionalmente, Jesús se refiere a esta acción con Judas durante la Pascua, la cena que es acerca de su sacrificio, el cordero sin mancha ofrecido a las 3 de la tarde, la hora de la muerte de Jesús. Mateo 26, versículo 2, dice lo siguiente: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos entendían. Lo había dicho apenas 2 días antes de su muerte por crucifixión. Versículo 28, número 9. Durante la Pascua, al servir el vino, Jesús dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Apenas unas horas después, en el Monte de Olivos, Jesús repitió el anuncio de su muerte la 10ª vez. En Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Resucitado, es decir, después de haber muerto. 10 veces seguras. 10 veces para que jamás creyéramos que Jesús no tenía que hacerlo. En las palabras de Lucas, en su versión de Mateo 10, 17-19, Lucas graba las palabras en Lucas 18:31. Se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y en versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Hoy sí queremos entender lo que en esta semana celebramos y recordamos. La misión de Cristo era para morir y rescatarnos. Profetizado desde Génesis con la palabra hablada al serpiente en Génesis 3:15. Y tú le herirás en el calcañar. Y eso se cumplió en la cruz. Jesús siempre lo tenía presente en su mente.
Escucha lo que dijo él en Juan capítulo 10, 17 y 18. Cuando Jesús dice que es el buen pastor. Por eso me ama el Padre, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar después de resucitar. Eso es, en la resurrección, después de morir. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él profetizó de la muerte en la cruz. Lucas 19:10 también dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús tuvo que morir. Orando en Getsemaní la noche antes de ser crucificado. En Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, la copa de su sangre, que acaba de proclamar en la Santa Cena. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un poco luego con Pedro en Getsemaní, cuando los soldados llegaron con Judas a llevarlo a Pilato, esto sucedió. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no lo he de beber? Y en Mateo 26:56, en el mismo momento dijo: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Las escrituras desde Génesis, Salmos, Isaías, los 4 evangelios. Todos apuntaron al sacrificio del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, el Mesías, el pan de vida, la puerta al cielo, el río de agua vida. Por cierto, también fue profetizado temprano en el ministerio de Jesús, cuando los fariseos y escribas pidieron de él señal. En Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Muerto 3 días. 3 veces dijo Jesús que resucitaría al tercer día. La gloria de la resurrección que tenía que ser manchada por la cruz. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 1:18 que la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, de quitar el pecado del mundo, el Cordero de Dios, de darnos sanidad, de quitarnos la culpa, de redimirnos del pecado. Por eso predicamos la locura de la cruz del Creador del mundo. Así que la muerte de Dios en carne, Él usó un árbol para una cruz. Esa cruz nos habla hoy. ¿Por qué pusieron a Jesús en el madero? El primer pecado provino del madero. Lo pusieron de nuevo allí para redimirse, para eliminar la maldición del árbol por lo cual se sacó el fruto. La ley de Dios dice que moriremos por nuestros pecados, separados de Dios. También la ley de Dios en Deuteronomio 21:22 dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgaréis en madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado en un madero. Gálatas 3:13 lo repite. Nosotros somos los dignos de la muerte en el madero. Cristo tuvo que tomar nuestro lugar. Cristo tomó nuestra maldición. Él vino a ser el maldito para quitarnos la maldición. Por eso el madero. ¿Por qué le perforaron las manos? Porque fue la mano que tomó el fruto prohibido del árbol. La mano fue castigada por recordarnos. Sus manos fueron clavadas a la cruz. ¿Por qué le perforaron el costado? Porque Eva fue apartada del costado de Adán y comenzó la maldición por tomar el fruto. Para hacer la expiación no solo fue por Adán, sino también por Eva. ¿Por qué le perforaron los pies? La primera profecía mesiánica decía que se lastimaría el calcañar
como ya mencionamos de Génesis 3:15. Lo que Satanás usó para intentar frustrar el plan de Dios, Dios lo usó para vencer la muerte y redimirnos del pecado. ¿Por qué la corona de espinas sobre su cabeza? La maldición en 3:18 de Génesis consistía en la tierra iba a producir espinos y cardos. Los hombres del mundo pusieron la corona de espinas sobre su cabeza para romper la maldición y restaurar la bendición. Sí, la cruz nos habla hoy. La salvación de nuestra alma por la sangre del Hijo de Dios. Nunca se olvida de la sangre expiatoria de Jesús, el Cordero de Dios y Salvador del mundo. Pablo nos explica en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado en la cruz, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Recordemos la cruz de Jesús. En eso hay victoria y hay paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dijo Isaías. Dale honra a Dios, que no hay culpa en tu alma porque Jesús se la llevó. Por eso es la cruz. Que Dios les bendiga. Amén.